familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar, a conectar otra vez a través de este video, y qué poderoso es realmente que vos desde tu casa te conectes con nosotros de realmente lo que Dios está haciendo, y que te dejes ministrar a través de la alabanza, que no seas un espectador frente a una pantalla, sino que te metas a través de la alabanza, que te dejes ministrar a través de la alabanza, que te dejes ministrar a través de la palabra, que el Espíritu Santo de Dios te hable, que el Espíritu Santo de Dios reine ahí, inunde tu casa, tu familia a través de la administración. Es un tiempo poderoso donde tenemos que entender la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, la dependencia de Dios y la relación con el Espíritu Santo, donde de nuestros hogares cada casa tiene que ser un punto de encuentro con la presencia de Dios. O sea, es un tiempo donde tenemos que entender que tenemos que ser intencionales, que nuestra familia, cada una de nuestras casas, sea un punto de encuentro con la presencia de Dios, donde el Espíritu de Dios llene cada familia, cada hogar, el Espíritu de Dios gobierne cada casa. Terminamos de pasar Pentecostés, ¿no? De celebrar el derramamiento del Espíritu Santo, y entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas es esa investidura de poder de lo alto. Somos investidos de adentro hacia afuera de poder, el poder de Dios a través de su Espíritu, y que realmente es el Espíritu de Dios el que nos enciende, el que nos vivifica, el que nos llena de vida, el que nos renueva, el que nos levanta, el que nos da nuevas fuerzas. Es el Espíritu de Dios que mueve nuestras vidas, el que guía nuestras vidas, y por eso es tan importante este tiempo, ser intencionales cada familia desde su casa. Que cada casa sea un punto de encuentro con la presencia de Dios. Ahí en tu casa, busca que tu casa esté llena de la presencia de Dios, y que sea un lugar donde no solamente vos te puedas encontrar con la presencia de Dios, sino que sea un lugar donde otros puedan encontrarse con Dios. Hay algo poderoso que al experimentar a Dios a través de nuestras vidas, hemos conocido a Dios, y tenemos que darlo a conocer para aquellos que no le conocen. Por eso es importante que al ser intencionales, en tu casa sea un lugar donde otros se puedan encontrar con Dios, o vos desde tu casa poder ser de bendición a otros, en otros hogares, en otras casas, para que también sean encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios se movía en casas, cómo la presencia de Dios habitaba en casas, en ambientes. Por eso es tan importante preparar ambientes para que Dios habite, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado. Es tan importante que tu casa sea un lugar de punto de encuentro con la presencia de Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento, en la casa de Obed-Edom, donde estuvo el arca de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba. Por eso es tan poderoso de tu casa que la presencia de Dios se manifieste, y vidas sean tocadas, vidas sean transformadas, vidas se encuentren con Dios y sean salvos. Vimos el domingo, André les contaba el ejemplo de la casa de Cornelio, cómo él buscaba de Dios, cómo él preparó su casa con toda su familia, cómo Dios le habló y mandó a llamar a Pedro, que estaba en la casa de Simón Curtidor, y cómo Pedro también en esa casa también estaba teniendo un encuentro con Dios, y también Dios le estaba hablando de lo que tenía que hacer. Quiero decirte esto, desde tu casa, que realmente no solamente llenar tu casa de la presencia de Dios, sino también buscar la dirección de Dios, para que desde tu casa, así como Pedro fue a la casa de Cornelio, desde tu casa vos puedas ser de influencia en otros hogares, en otras familias, a través de las redes, a través de un teléfono, a través de acercarte de alguna manera para poder ser de bendición a otras familias, a otros hogares. Mira, en este tiempo que estamos yendo a algunas familias, a algunas casas de manera particular, estamos siendo de bendición y estamos viendo la mano poderosa de Dios en muchas vidas, en muchas familias. Por eso, al ser tu casa un punto de encuentro con la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta, que haya milagros, que haya señales, que haya maravillas, que haya manifestación de la presencia de Dios en cada una de nuestras casas, que nuestras casas sean hogares encendidos,
casas de avivamiento. Así que sé intencional en este tiempo, mientras estamos en cuarentena, mientras estamos encerrados en nuestras casas, desde nuestros hogares, que todas las casas de Casa de Luz, cada hogar de las familias de Casa de Luz, sean casas de avivamientos, llenas del Espíritu Santo, del fuego de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Así que prepárate para lo que Dios quiere ministrar en este video y que realmente Dios entienda que lo que está hablando y que vos puedas estar enfocado en este tiempo, en todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y a través de tu casa para otras familias. Dios te bendiga. Te alabamos Jesús, declaramos de que vivo estás. Te adoramos Jesús. Ahí donde estás, puedes orar junto a nosotros y decirle: sí, Señor, te adoramos, papá. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Te adoramos Jesús, te adoramos Rey de Reyes. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Jesús. Ahí donde estás, desde tu casa, puedes decirle ese fuego en nuestro interior que aumenta, que va en aumento. Levanta tu voz y decirle: tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Sí, Jesús, te adoramos, como dice, vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Ahí de tu casa puedes decirle: soy tuyo hoy, siempre y para siempre. Por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Levanta tu voz y decirle: por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Junto a mí estarás y por siempre brillarás.
Hola Iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra de parte del Señor con ustedes que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 29. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Toda buena relación comienza con el conocimiento mutuo de ambas personas. La relación más fuerte, la relación más duradera que existe es la relación de padre a hijo. Esa es una relación que no va a cambiar jamás. El padre puede tener una diferencia con su hijo o el hijo con su padre y distanciarse, pero no por eso van a dejar de ser padre e hijo. Esa es la relación o una de las relaciones más fuertes que existen, más duraderas que existen. Y si bien todas las personas han sido creadas por Dios, no todas las personas son hijos o hijas de Dios. El propósito de Dios es que todos puedan convertirse en sus hijos y en sus hijas. Nosotros a lo largo de toda la Biblia conocemos el corazón de Dios como el corazón de un padre. Ya cuando rescata a su pueblo Israel de Egipto, lo manda a Moisés y le dice que le diga al faraón: deja salir a mi hijo para que me sirva en el desierto. Después dice en otra parte: de Egipto llamé a mi hijo. El corazón de Dios es un corazón de padre y su objetivo con las personas es poder tener esta relación de padre e hijo. Entonces, nosotros somos hijos, somos hijas de Dios porque un día hemos creído en Jesús, un día hemos abierto nuestro corazón a Él, un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos tomado esa decisión tan importante y tan radical de seguirlo a Él y de comenzar a tener una relación íntima con Él. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hemos sido adoptados por Él. Hemos sido hechos hijos de Dios por su amor, por su gracia. Cuando vivíamos en pecado, éramos sus esclavos. Y un esclavo no tiene derecho de nada. Un esclavo simplemente tiene que hacer aquello que le ordena a su Señor que haga. Jesús nos liberó de esa esclavitud y nos hizo hijos. Y un hijo tiene derecho, un hijo tiene cuidado, un hijo tiene protección, un hijo tiene herencia. Los hijos y las hijas de Dios tienen todas estas bendiciones. La Biblia nos enseña que al ser hijos de Dios somos coherederos con Cristo, somos herederos de todas las bendiciones que Dios tiene y somos coherederos juntamente con Cristo. Con Cristo heredamos un posicionamiento espiritual, con Cristo heredamos bendiciones de todo tipo. Él nos da de su presencia, que es la bendición más grande que podemos tener. El salmista decía que era hermosa la porción que le había tocado de la heredad. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y es hermosa la heredad que me ha tocado. Como hijos y como hijas de Dios, lo más glorioso y lo más importante y lo más valioso que tenemos es la presencia de Dios. Heredamos su gloria, heredamos su reino, heredamos el posicionamiento espiritual, como les decía recién, que el Señor nos da. Pero lo más importante es la presencia de Dios. Entonces, salimos de esa esclavitud del pecado y nos convertimos en hijos. Y como hijos también somos los servidores del Señor, somos los encargados de extender la gloria de Dios por toda la tierra. Dice la Biblia que
la gloria de Dios va a cubrir toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y esa es la tarea que los hijos y las hijas tienen, porque el Señor nos da un montón de bendiciones, pero todo tiene un propósito. La herencia que Dios nos da no es para malgastarla o para vivir plácidamente y se terminó, sino que requiere de nosotros también un compromiso y requiere también de nosotros una entrega a eso que Dios nos ha dado. Entonces nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es hacer que la gloria del Señor sea conocida en toda la tierra. Y esto tiene que ver con algo muy importante, y es conseguir el ejemplo de Jesús. Jesús, él mismo enseña y dice que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Nosotros leemos de David que sirvió a su generación y después durmió. Es decir, que él una vez que murió ya había servido a su generación. Y nuestra generación son todas las personas que nos rodean. No tiene que ver con una edad, tiene que ver con todos los que nos rodean en el tiempo y en el lugar en que nos toca vivir. Y esto es ser hijo de Dios, es ser hija de Dios también, servir a nuestra generación. Ahora bien, tenemos un montón de bendiciones, tenemos un montón de cosas importantes que Dios nos da, una herencia, un compromiso, un reino al cual servimos y en el cual participamos. Hemos sido adoptados por Dios, hemos sido hechos sus hijos, hemos sido aceptados por Él. Y por eso quiero tocar un poquito esta historia. Ser un hijo o ser una hija de Dios no es cualquier cosa. Ser un hijo o una hija de Dios es una posición de honra que Dios nos da. Seguramente no la merecemos, porque se trata de gracia, porque se trata de amor, porque se trata de misericordia de parte de Dios hacia nosotros. No lo merecemos, sin embargo a Él le ha placido darnos esa posición, darnos esa honra. Y nosotros, como hijos y como hijas de Dios, tenemos que honrar también esta posición que Dios nos ha dado. Porque ser hijo, ser hija, no es cualquier cosa. Es algo sumamente importante y es algo que nosotros contenemos con un propósito. Y acá vemos una mujer que se acerca a Jesús pidiendo un milagro para su hija. Y las palabras de Jesús parecen duras. Él le dice, no es justo darle a los perritos el alimento de los hijos. Lo que Jesús estaba haciendo era probar la fe de esta mujer. No le estaba diciendo que era un animal. Estaba viendo hasta dónde llegaba su fe. Pero a mí lo que me llama la atención es esto. La actitud de la mujer y la respuesta de Jesús. Jesús deja bien en claro en este pasaje, en esta historia, como lo dice y lo enseña toda la Biblia, que los hijos tienen un lugar de privilegio. A veces los hijos o las hijas vivimos como esta mujer. A veces los hijos y las hijas vamos a Dios como fue esta mujer, pidiendo un poco de lástima, pidiendo un poco de migajas. Jesús le dice, no es justo darle a las mascotas el alimento de los hijos. Dios tiene una mesa preparada para vos y para mí. Y Dios no quiere que vivamos de sus migajas. Entonces tenemos que entender la posición, el posicionamiento, el lugar que Dios nos da en su corazón, la estima y el amor que Él tiene por nosotros, lo que Él piensa de nosotros. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a eso que Él piensa de nosotros. ¿Por qué vivir como mascotas o como los perritos o como los que piden limosna o migajas cuando Dios tiene un banquete preparado para nosotros? El salmista dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, en medio de las dificultades y los problemas, Dios le preparaba una mesa a David. Y nosotros estamos sentados en esa mesa. Estamos sentados en la mesa del Padre. Estamos sentados en la mesa de Dios. Estamos sentados al lado de Jesús, porque así lo enseña la Biblia. Entonces, no tenemos que vivir esperando que se caiga alguna migaja de Dios. En el Padre Nuestro vemos que Jesús enseña a orar.
y enseña a pedir por el alimento, enseña a pedir por la protección diaria, enseña a pedir por la fortaleza espiritual, enseña a pedir perdón por los pecados y esas cosas que son tan importantes para nosotros. Pero lo más importante que Jesús enseña es Padre Nuestro, es acercarnos a Dios como nos podemos acercar a un papá. No solo para pedir perdón por nuestros pecados, no solo para pedir que nos dé el sustento o que nos dé lo que necesitamos para pagar las cuentas. Si nosotros vivimos de esa manera nuestra relación con Dios, estamos viviendo de las migajas, porque Dios tiene todo eso y nos manda que oremos por todo eso. Pero lo principal es que nos manda a relacionarnos como padre y como un hijo, como una hija. Entonces, si estás sentado con papá, si estás sentado a la mesa del Señor, no mires a ver si se le cayó alguna migaja, porque la mesa está delante tuyo. Y en esa mesa está el perdón de nuestros pecados, están las asignaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, está una vida de gozo, una vida de paz, está la libertad de todo trauma, de todo complejo, de toda culpa, está la sanidad de tu alma, de tu espíritu, de tu mente, de tu cuerpo. En la mesa del Padre está todo lo que nosotros necesitamos, para que no esperemos que caiga alguna migaja. Y esto es honrar la posición que Dios nos ha dado. Un hijo, una hija, es una persona importante para Dios. Aunque no seamos nada, aunque no merezcamos nada, para Él somos importantes. Entonces, en este tiempo tenemos que honrar esta posición que Dios nos ha dado. Y como dice el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas, vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Dios nos ha llamado para cosas importantes que tienen que ver con su reino. Es el reino al cual pertenecemos, es el reino que hemos heredado, entonces también nos pertenece a nosotros, porque somos coherederos, no te olvides de eso. Pero tenemos que aprender a vivir sentados a la mesa y no esperando que se caigan las migajas. Cuando esperamos las migajas, hacemos cualquier cosa y después recurrimos esperando que Dios tenga lástima de nosotros. Y Dios no tiene lástima de nadie, menos de sus hijos, porque la lástima es un sentimiento feo. Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, pero eso no es lástima. La lástima es un sentimiento que no está en el corazón de Dios. Dios tiene un montón de amor, un montón de compasión y un montón de misericordia por nosotros. Y espera que nos relacionemos con Él como nos relacionamos con un padre. Y esto, como les decía, es vivir de una manera digna el llamamiento que Dios nos ha dado. Pablo remarca muchas cosas con respecto a esta forma digna que tenemos que aprender a vivir. Hay un llamamiento de parte de Dios que amerita que vivamos de esa manera. Hay un llamamiento al reino y la gloria. Hay un propósito que cumplir, una obra que realizar. En nuestra manera de actuar tiene que ser de una forma digna. Tenemos que buscar agradar al Padre, tenemos que buscar llevar fruto, tenemos que buscar ser fortalecidos espiritualmente y tenemos que buscar crecer. No tenemos que esperar que alguien vea lo bien que hacemos. Tenemos que esperar llevar fruto para Dios. ¿Cómo llevamos fruto para el Espíritu? ¿Cómo llevamos fruto para Dios? Sembrando para Dios. Si no sembrás no va a haber fruto. Y tenemos que crecer y tenemos que fortalecernos en Él. Lo que Dios más espera de nosotros es que podamos hacer su voluntad. Jesús enseña que todo lo que Él hacía era lo que veía del Padre. Él hacía lo que el Padre le mandaba a hacer. Y de ahí estaba la autoridad de Jesús, en su obediencia, en su santificación. Este es un tiempo, hermanos y hermanas, para vivir como hijos, para vivir como hijas, firmes, creciendo, aunque no podamos congregarnos todavía
firmes ahí en nuestros hogares, en nuestras actividades, con las personas que nos relacionamos. No es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para profundizar la intimidad con Dios. Es un tiempo para estar bien cerca de Él. Nosotros podemos orar simplemente por las migajas y posiblemente recibas migajas. Si oramos por las migajas, vamos a recibir migajas. Si oramos solo por lo cotidiano, seguramente vamos a recibir respuesta. Pero también tenemos que aprender a orar en una intimidad tan grande y tan profunda con el Señor, que le podamos decir a Él qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que Él quiere que yo haga en este tiempo. Y eso es algo que está permitido solamente para los hijos y para las hijas. Así que ahí donde estás, quiero que tomes un momento para reflexionar y quiero que podamos orar por esta palabra. Padre, te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, adoramos tu nombre y te agradecemos eternamente, Señor, este honor, esta honra que nos has dado de poder ser llamados tus hijos, de poder ser llamadas tus hijas. Gracias, Señor, por habernos llamado a tu reino. Gracias por habernos hecho herederos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias, Señor, por haber borrado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos dado dignidad cuando no la teníamos. Gracias por haber asignado un propósito, Señor, y un llamamiento, una vocación divina a nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos libertado del pecado y habernos adoptado como tus hijos, aceptándonos así como somos, transformándonos día a día a la imagen de Jesús. Gracias por la herencia que nos has dado. Señor, en este tiempo tenemos que vivir como hijos y como hijas, no esperando las migajas, Señor, sino estar sentados a la mesa contigo, hablando contigo, relacionándonos contigo, conociendo tu corazón, conociendo tu voluntad, conociendo tus propósitos, Señor, con nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que llenes nuestras vidas con tu Espíritu Santo, que despiertes en el corazón de cada uno y de cada una de las personas que están escuchando esto, esa identidad de hijos y de hijas, Señor. Y que ya no vivamos como los perrillos, como esos que dan lástima o esperan unas migajas, Señor, sino que podamos vivir realmente como lo que somos, tus hijos, tus hijas, tus herederos, tu familia, Señor. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.